¿Alguna vez te has planteado por qué el Creador decide no rescatar a ciertas personas? Esta duda ha acompañado a la humanidad durante siglos. Si Dios es amor ilimitado, ¿por qué hay quienes no logran entrar en su reino? ¿Qué clase de individuos quedan fuera de la salvación? En este recorrido reflexionaremos sobre uno de los enigmas más grandes de la fe. La cuestión nos lleva a considerar cómo el amor divino, que alcanza a toda la humanidad, no se separa de la justicia de Dios. Él es santo y recto, y por esa razón no ignora el pecado. Las palabras de Jesús lo recuerdan con firmeza: no todo el que lo invoque entrará en el reino celestial, sino aquel que cumple la voluntad del Padre. El amor de Dios se extiende sin límites, pero al mismo tiempo su justicia no permite que el mal sea pasado por alto. Allí radica la paradoja: un amor que abraza, pero que a la vez corrige. Y es precisamente en la cruz donde ambos aspectos se encuentran, misericordia y juicio. La redención no puede ganarse con méritos humanos ni con obras, pues es un obsequio divino otorgado por gracia. Solo por medio de Jesucristo se abre el camino hacia la reconciliación y la vida eterna. Entre los que no alcanzan esa salvación se hallan quienes se niegan a creer. Son aquellos que rechazan el nacimiento, la muerte, el sepulcro y la resurrección del Hijo de Dios. La fe en Cristo es la base imprescindible para la esperanza de vida eterna. El Evangelio relata que Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo para que quienes crean en Él no se pierdan, sino que vivan para siempre. Negar este regalo separa a la persona de la gracia divina. Jesús mismo declaró que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre sino por medio de Él. La fe no consiste en una aceptación superficial, sino en una certeza interior que transforma y renueva. Los escritos apostólicos recuerdan que confesar a Cristo como Señor y creer en la resurrección lleva a la salvación. La incredulidad, en cambio, aparta del propósito de Dios y conduce a la pérdida. Cuando Jesús visitó Nazaret, su propia tierra, no pudo realizar muchos prodigios debido a la falta de fe de sus habitantes. Ese pasaje refleja cómo la incredulidad puede limitar la acción divina en la vida de las personas. En otro relato del Evangelio se describe algo semejante: no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Estos ejemplos muestran que la desconfianza no solo aparta de la salvación, sino que también impide experimentar bendiciones y maravillas que Dios desea conceder. La fe, en cambio, es una invitación constante y universal. Los apóstoles Pablo y Silas lo expresaron al afirmar: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer no se reduce a una idea mental, implica un compromiso del corazón y una forma de vivir. La incredulidad se convierte en un obstáculo serio porque rechaza el único camino de redención que existe. Aquellos que oyen el mensaje del Evangelio y, aún así, deciden no creer, permanecen separados de la presencia de Dios. La carta a los Hebreos enseña que sin fe es imposible agradar al Señor, porque quien se acerca a Él debe reconocer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. La salvación se ofrece a toda la humanidad, pero solo puede recibirse mediante la fe en Cristo. Rechazar esa confianza significa excluirse a uno mismo del plan divino. Aceptar a Jesús representa la decisión más trascendente de la vida, ya que determina el destino eterno. La incredulidad levanta un muro, mientras que la fe abre un puente hacia la plenitud y la vida verdadera. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, afirma que la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Es a través de ella que la confianza se fortalece y crece. El siguiente grupo corresponde a quienes buscan la salvación en otros caminos. Son aquellos que confían en sus propias obras, en religiones alternativas, en filosofías humanas o en cualquier medio distinto de Jesucristo. La enseñanza bíblica es clara: no existe otra vía hacia Dios.
El mismo Jesús lo expresó al decir que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Esta declaración excluye toda posibilidad de salvación fuera de su persona. El libro de los Hechos lo confirma al señalar que en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Pedro habló con firmeza sobre esta verdad, la singularidad de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. El mensaje bíblico enseña que únicamente el nombre de Jesús es el que otorga salvación. No existen alternativas ni atajos. Muchas personas creen que su entrada al cielo puede asegurarse mediante buenas obras. Si bien estas tienen valor y reflejan un corazón transformado, no constituyen la vía para alcanzar la vida eterna. La redención es un obsequio de Dios, no una recompensa obtenida por méritos personales. Algunos buscan seguridad espiritual en otras religiones o filosofías, pero ninguna puede otorgar lo que solo Cristo concede. Jesús mismo afirmó, «Yo soy la puerta, quien entre por mí será salvo». Con esas palabras señala que únicamente Él abre el acceso a la vida abundante. Confiar en la autosuperación o en la iluminación personal como medio de salvación ignora la necesidad de un Salvador. El profeta Isaías lo expresó con crudeza, nuestras mejores acciones, por nobles que parezcan, son como un trapo impuro ante la santidad de Dios. Seguir caminos distintos a Cristo no solo es inútil, sino que conduce a la perdición. Jesús advirtió a los fariseos que las Escrituras daban testimonio de Él, pero aun conociéndolas se negaban a aceptarlo como fuente de vida. El libro de los Proverbios recuerda que hay senderos que parecen correctos al ser humano, pero su fin es de muerte. Esa advertencia revela la importancia de no confiar en métodos aparentes, sino en el camino verdadero que conduce a la vida. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, afirmó que existe un solo Dios y un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay lugar para intermediarios adicionales, sean santos, ángeles o seres humanos. Ninguna otra figura tiene la autoridad para otorgar salvación. Pretender llegar a Dios por cualquier otro medio es transitar una ruta condenada al fracaso. La enseñanza de la Escritura es clara, solo Jesús abre la puerta hacia la eternidad. Tras comprender esto, aparece otro grupo que tampoco alcanzará la salvación, los hipócritas. La hipocresía consiste en aparentar lo que no se es, mostrar religiosidad exterior mientras el corazón permanece distante de Dios. El término, originado en el griego hipócrites, se refería a los actores que representaban un papel. En el sentido bíblico, un hipócrita es aquel que pretende devoción y rectitud, pero cuya vida no refleja una fe auténtica. Jesús condenó con dureza la hipocresía espiritual. En el Evangelio de Mateo comparó a los hipócritas con sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de impureza en su interior. Con estas imágenes dejó en claro que una apariencia externa de piedad, sin un corazón sincero, carece de valor ante Dios. Jesús pronunció palabras severas contra los escribas y fariseos, llamándolos hipócritas y comparándolos con sepulcros blanqueados. Por fuera lucían impecables, pero en su interior estaban llenos de huesos y corrupción. Con esta metáfora mostró que aparentaban justicia ante los demás, aunque en lo profundo albergaban pecado y maldad. Los fariseos son el ejemplo más evidente de la hipocresía descrita en el Nuevo Testamento. El Maestro también enseñó que, al orar, no se debía imitar a los hipócritas que buscaban colocarse en lugares visibles para ser admirados. Esa conducta revelaba que su interés no era hablar con Dios, sino ganarse la mirada de la gente. En el libro de los Hechos se relata la historia de Ananías y Zafira, quienes vendieron un terreno y fingieron entregar todo el dinero a la comunidad, guardando en secreto una parte. Ese engaño les costó la vida, mostrando la seriedad del pecado de aparentar devoción sin sinceridad. La hipocresía es peligrosa porque falsea la esencia de la fe y engaña tanto al prójimo como al propio corazón.
Jesús advirtió que no todo el que lo invoca entrará en el reino, sino solo aquel que cumple la voluntad del Padre. Muchos presentarán obras, milagros y profecías como justificación, pero serán rechazados porque su práctica carecía de verdadera obediencia. Lucas, por su parte, comparó la hipocresía con la levadura, señalando cómo puede propagarse y contaminar una comunidad entera. El profeta Isaías también denunció esta actitud: el pueblo honraba a Dios con palabras, pero su corazón estaba distante y su temor se reducía a normas humanas aprendidas de memoria. La fe auténtica, en cambio, requiere adoración en espíritu y en verdad. El Evangelio de Mateo añade que no se debe practicar justicia solo para ser observado, porque entonces carece de valor ante Dios. La piedad genuina busca agradar al Creador, no recibir reconocimiento humano. El Salmo clama: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en la senda eterna. Esa oración revela la actitud correcta: permitir que Dios purifique las intenciones y libere del engaño interior. La hipocresía, lejos de ser un error ligero, constituye un obstáculo profundo que aparta del camino de la salvación. La hipocresía presenta una apariencia externa de religiosidad sin una transformación real del corazón. Por esa razón, quienes viven de esa manera no pueden alcanzar la salvación, su fe es superficial y carente de sinceridad. La fe genuina se manifiesta en autenticidad, humildad y un corazón alineado con la voluntad divina. No se trata de actuar para los demás, sino de vivir de modo que las acciones reflejen la obra transformadora de Dios en lo más profundo del ser. El siguiente grupo corresponde a quienes confían en la autojustificación. La parábola del fariseo y el publicano ilustra este peligro. El fariseo oraba jactándose de sus ayunos y de los diezmos que entregaba, mientras que el publicano, consciente de su miseria, apenas levantaba la mirada al cielo y pedía misericordia. Jesús explicó que fue este último quien regresó justificado, porque todo el que se enaltece será humillado y quien se humilla será exaltado. La autojustificación consiste en creer que la salvación puede lograrse por méritos propios. Sin embargo, la Escritura enseña que la salvación es un don inmerecido de Dios, no un logro alcanzado mediante buenas obras. El profeta Isaías recordó que incluso nuestras acciones más nobles son como trapos manchados frente a la santidad de Dios. Pretender alcanzar justicia por medios humanos ignora la obra de Cristo. El apóstol Pablo explicó que muchos judíos intentaban establecer su propia justicia, sin someterse a la de Dios, olvidando que el cumplimiento de la ley encuentra su fin en Cristo, quien otorga justicia a todo aquel que cree. La autojustificación rechaza el regalo divino y sustituye la gracia por orgullo. La carta a los Filipenses resalta que la verdadera justicia no proviene de la observancia de la ley ni de los logros humanos, sino de la fe en Jesucristo. Ser hallados en Él significa depender de la justicia que viene de Dios por medio de la fe, y no de méritos personales. Confiar en la autosuficiencia es alejarse de la fuente auténtica de salvación, la gracia manifestada en Cristo. De este modo, quienes persisten en justificarse a sí mismos no pueden ser alcanzados por la salvación, pues desprecian la única justicia válida, la que proviene de Dios. Solo la dependencia total en el sacrificio de Jesús abre la puerta a la verdadera vida. El siguiente grupo que se menciona son los blasfemos. El quinto grupo corresponde a los blasfemos. La blasfemia constituye un pecado especialmente grave, pues implica insultar, desacreditar o mostrar desprecio hacia Dios, y en particular hacia la obra del Espíritu Santo. La Escritura enseña que este pecado tiene un carácter único: mientras muchos errores y faltas pueden ser perdonados, la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. En el Evangelio de Mateo se afirma que todo pecado y blasfemia puede ser perdonado a los hombres, pero quien hable contra el Espíritu no alcanzará perdón, ni en esta vida ni en la venidera.
Este pasaje resalta que se trata de una falta excepcional por su peso y sus consecuencias. El contexto lo aclara: los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios mediante el poder de Belcebú, el príncipe de los espíritus malignos. Al atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, estaban cruzando una frontera peligrosa y negando de manera consciente la acción divina. El apóstol Pablo, antes de su conversión, se reconoció a sí mismo como blasfemo y perseguidor. En su carta a Timoteo recordó cómo recibió misericordia porque lo hizo en ignorancia e incredulidad. Este ejemplo muestra que Dios puede mostrar compasión cuando la blasfemia proviene de la falta de entendimiento. Sin embargo, aquellos que blasfeman con pleno conocimiento y rechazo deliberado enfrentan un peligro mucho mayor. La carta a los Hebreos advierte que si alguien peca de manera voluntaria después de haber recibido la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio. Blasfemar contra el Espíritu Santo significa resistir de manera consciente su obra, rechazar su convicción y endurecer el corazón hasta el punto de perder la capacidad de arrepentirse. Otro pasaje de Hebreos añade que es imposible renovar al arrepentimiento a quienes, habiendo sido iluminados y habiendo probado el don celestial, deciden apartarse. Ese rechazo implica volver a crucificar simbólicamente al Hijo de Dios y exponerlo a vergüenza pública. Esta enseñanza muestra que la blasfemia contra el Espíritu no es un error pasajero, sino un rechazo total y definitivo a la obra de Dios, lo cual convierte a este pecado en un obstáculo irreversible para la salvación. Después de haber conocido la verdad, la mayor advertencia es no despreciarla. Para evitar caer en blasfemia, resulta esencial reconocer la santidad de Dios y respetar la obra del Espíritu Santo. Las Escrituras recuerdan que la vida y la muerte están en poder de la lengua, lo cual subraya el peso de nuestras palabras. Estas deben usarse para honrar a Dios y no para ofenderlo. La blasfemia no es un error menor, sino una falta con consecuencias eternas, ya que constituye un pecado imperdonable. El sexto grupo corresponde a los apóstatas. La apostasía se entiende como el abandono deliberado de la fe, un rechazo consciente de las verdades fundamentales del cristianismo después de haberlas recibido y comprendido. El término proviene del griego apostasía, que significa rebelión, separación o deserción. Un apóstata no es simplemente alguien que tropieza, sino quien renuncia de manera intencional a la fe y decide regresar al pecado. La carta a los Hebreos describe la seriedad de este acto: quienes fueron iluminados, participaron del Espíritu, probaron el don celestial y conocieron la palabra de Dios, pero luego retroceden. No pueden ser renovados para arrepentimiento, pues crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo exponen a vergüenza pública. Esta advertencia refleja la imposibilidad de restauración para quienes, después de haber experimentado la gracia, la rechazan con plena conciencia. Un ejemplo claro de apostasía en el Nuevo Testamento es Judas Iscariote. Habiendo sido testigo cercano del ministerio de Jesús, eligió traicionarlo por unas monedas. Su posterior remordimiento no fue suficiente para revertir su decisión, y su historia concluyó en tragedia, mostrando la desesperanza que acompaña al abandono definitivo de la fe. Otro caso es Demas, mencionado por Pablo en sus cartas. En un principio fue un colaborador en la obra, pero terminó apartándose por amor a este mundo. La apostasía no consiste en una duda momentánea, sino en un rechazo total de la gracia y de la salvación ofrecida en Cristo. Por esa razón, quienes se apartan de este modo quedan sin esperanza de redención. La segunda carta de Pedro señala que, si alguien escapa de la corrupción del mundo por medio del conocimiento de Jesucristo, pero vuelve a enredarse en ella y es vencido, su estado final resulta peor que el primero. Incluso afirma que habría sido preferible no haber conocido la verdad antes que, después de conocerla, apartarse del mandamiento santo recibido. El apóstol Pedro recuerda un proverbio antiguo para ilustrar la condición de quienes se apartan de la fe:
el perro vuelve a su vómito y la cerda lavada retorna al lodo. Con esta imagen se enfatiza que la situación final del apóstata es aún peor que si nunca hubiera conocido la verdad. La carta a los Hebreos refuerza la gravedad de este acto. Si alguien peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y de fuego que consumirá a los adversarios. La apostasía, por lo tanto, deja a la persona sin esperanza de redención, enfrentando directamente el juicio divino. Para evitar este destino, la Escritura exhorta a perseverar en la fe. Hebreos advierte, cuídense de no tener un corazón incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. En lugar de ello, motívense unos a otros cada día mientras aún se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. La perseverancia y la fidelidad son indispensables para permanecer en Cristo hasta el fin. Examinar el corazón, aferrarse a la palabra y buscar la dirección del Espíritu Santo son caminos que fortalecen al creyente frente a la tentación de abandonar la fe. El séptimo y último grupo corresponde a los muertos. La enseñanza bíblica es clara, la oportunidad de salvación solo existe en esta vida. Una vez que la persona muere, su destino eterno queda sellado. La idea de segundas oportunidades después de la muerte no encuentra fundamento en las Escrituras. La muerte marca el final de la posibilidad de aceptar o rechazar la oferta de redención. La carta a los Hebreos lo expresa de manera directa, está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto significa que, tras la muerte, lo que aguardan no es una nueva oportunidad, sino el veredicto eterno. Jesús, en la parábola del rico y Lázaro, describe esta realidad. Tras la muerte, el rico se hallaba en tormento mientras Lázaro descansaba en el seno de Abraham. El rico pidió que se enviara un aviso a sus hermanos, pero se le respondió que ya tenían a Moisés y a los profetas para escuchar. Esta narración muestra que, después de la muerte, no hay forma de cambiar el destino eterno. En conclusión, la vida terrenal es el tiempo otorgado para decidir el rumbo de la eternidad. Las decisiones tomadas en vida, la fe abrazada o rechazada, y la obediencia o la indiferencia, son las que determinan el destino final. El libro de Apocalipsis describe el juicio final. Los muertos, grandes y pequeños, se presentaron ante Dios, y fueron abiertos los libros, incluido el libro de la vida. Cada uno fue juzgado conforme a lo que estaba escrito, de acuerdo con sus obras. Este pasaje confirma que, al final de los tiempos, todos serán evaluados por lo que hicieron en vida. No existe ninguna indicación de segundas oportunidades después de la muerte para alterar el destino eterno. Jesús mismo subrayó la importancia de la preparación constante, advirtiendo que el Hijo del Hombre vendrá en un momento inesperado. La idea de un purgatorio o de un estado intermedio donde los fallecidos puedan expiar culpas para alcanzar la salvación no tiene respaldo en las Escrituras. La carta a los Corintios aclara que es necesario que todos comparezcan ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo. Esto establece que la existencia terrenal es el único periodo en el cual se define el destino eterno. La Biblia recalca la urgencia de esta decisión. En otro pasaje de Corintios se afirma, este es el tiempo oportuno, este es el día de salvación. Hebreos advierte, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ambos textos enfatizan que la respuesta a Dios debe darse en el presente, mientras hay vida. La muerte pone fin a la posibilidad de aceptar la salvación, pues tras ella solo resta el juicio. Por esta razón, los muertos forman el último grupo que no puede ser salvado. La decisión de aceptar o rechazar a Cristo debe tomarse en vida, y una vez concluida la existencia terrenal, el destino queda sellado. La Escritura enseña con claridad que después de la muerte viene el juicio, sin nuevas oportunidades para arrepentirse o cambiar el desenlace final.
A lo largo de esta reflexión se ha mostrado que la salvación es el don más valioso que Dios ofrece a la humanidad, disponible a través de Jesucristo. Sin embargo, no todos la recibirán. Esto no se debe a una carencia de amor divino, sino a que Dios respeta las elecciones humanas y concede libre albedrío. En este análisis se han identificado los 7 grupos que, según la enseñanza bíblica, no alcanzarán la salvación: los incrédulos, quienes buscan otros medios de redención; los hipócritas, los que confían en su propia justicia; los blasfemos, los apóstatas y los muertos. Cada uno de estos casos muestra, desde una perspectiva distinta, la importancia de una fe genuina, sincera y perseverante, orientada únicamente a Dios y cimentada en Jesucristo. Quienes buscan otros caminos de salvación, los hipócritas o los que confían en su propia justicia, representan ejemplos claros de actitudes que apartan del verdadero Evangelio. Para todos los que creen y han aceptado a Cristo, la exhortación es examinar el corazón y asegurarse de vivir conforme a la voluntad de Dios. La fe auténtica se refleja en una vida íntegra, libre de fingimiento y sin depender de méritos humanos. Que cada día recordemos el inmenso amor divino y el regalo incomparable de la salvación a través de Jesucristo. Pidamos fortaleza para permanecer firmes en la fe, evitando aquello que nos aleja de Él, y que nuestra vida sea testimonio de gratitud y obediencia. Que nuestros pensamientos y acciones estén alineados con la verdad, y que el Espíritu nos guíe a vivir de manera que honre a Dios en todo momento. Una oración sincera podría expresar: Señor, gracias por tu amor inagotable y por la gracia de la salvación en tu Hijo. Danos un corazón limpio, líbranos de la hipocresía y del orgullo, y ayúdanos a caminar en fidelidad. Que nuestra fe sea genuina y que nuestras vidas reflejen la transformación que proviene de ti. En el nombre de Jesús, amén.